Capítulo 5. Vulnerabilidades y amenazas, parte 1. El primer tema u objetivo que vamos a tratar en este capítulo es las preocupaciones de seguridad con respecto a vulnerabilidades. Y en ese sentido, la primera pregunta que debemos ser capaces de contestar es ¿qué es una vulnerabilidad, verdad? Una vulnerabilidad es una debilidad en un producto, en un sistema, incluso en una persona. Por ejemplo, una persona descuidada, una persona con poco conocimiento, sin experiencia, pues se convierte en una vulnerabilidad. Un tipo de vulnerabilidad muy importante a tener en cuenta es lo que conocemos como una vulnerabilidad de día cero, que es una debilidad o una vulnerabilidad que es desconocida por el proveedor de software y como resultado aún no hay una solución o parche creado para la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad de día cero es susceptible a un ataque de día cero, valga la redundancia, que es un tipo de ataque muy peligroso porque el software aún no ha sido parchado. Para ayudar a prevenir ataques de día cero, use una combinación de controles de seguridad, incluido el parche de sistemas y aplicaciones de forma regular, el uso de firewalls, de capa de aplicación para controlar el tipo de tráfico que puede llegar a un sistema o aplicación y la implementación de un sistema de prevención de intrusiones o un IPS por sus siglas en inglés, ¿verdad? Para monitorear la actividad, identificar amenazas y bloquear ataques. Hay muchas vulnerabilidades o debilidades en un sistema que permiten a un atacante obtener acceso al sistema y a toda la información, ¿verdad? Los datos en ese sistema. En esta sección, en este video, ¿verdad? Aprenderá acerca de las vulnerabilidades más comunes en un sistema, incluyendo lo que son las configuraciones débiles, los riesgos de terceros, vulnerabilidades en la administración de parches, las plataformas obsoletas o lo que son sistemas legacy systems. También vamos a tratar lo que es el impacto de las vulnerabilidades en una empresa y problemas comunes de seguridad y salida del dispositivo, tales como la solución de problemas comunes de seguridad, problemas de aplicación, analizar e interpretar el resultado de tecnologías de seguridad y vulnerabilidades basadas en la nube frente a lo que son las vulnerabilidades en los sistemas locales. Hay muchas, digamos, muchas razones, ¿verdad? Por las que un sistema es débil, por la que un sistema es vulnerable, si se quiere decir. Una configuración débil en un sistema, pues como acabo de mencionar, viene en diferentes formas, siendo los siguientes los errores de configuración, por ejemplo, más comunes, entre ellos los permisos abiertos, que significa no configurar los permisos en un sistema o en una aplicación, ¿verdad? Y dejar el sistema abierto a los atacantes. Eso sucede muchas veces por error, por negligencia, quizá por desconocimiento. Es fundamental entonces pues garantizar que las cuentas anónimas o las cuentas de invitados, lo que es el guest account en Windows, por ejemplo, que no tengan acceso de escritura a los datos del sistema, ni siquiera de lectura, porque pues puede poner en riesgo la confidencialidad del sistema. Entonces es muy importante que esas cuentas de guest, de invitado, que de hecho vienen deshabilitadas de fábrica, pero que asegurarnos de que quizás un administrador no vino y
la habilitó y la dejó, pues, la dejó abierta. Es muy importante que las cuentas de administradores o la cuenta de raíz, lo que es el root account en un sistema de Linux, por ejemplo, eh, pues sean débiles. Hay que seguir las mejores prácticas con cuenta de administrador, en verdad, como esas cuentas de Linux y las cuentas de administrador de Windows, asegurar de que tenga unas contraseñas bien seguras y que muy pocas personas, pues obviamente, sean miembros de ese grupo de administradores. Que por error no se configura. Otro caso que sucede a veces es que hay personas que cambian de posiciones y entonces esos privilegios se quedan y no se cambian para que vayan acorde con la nueva posición de esa persona. Entre las mejores prácticas incluyen, por ejemplo, como dijimos, cambiar el nombre a la cuenta. Por ejemplo, en vez de, hay una cuenta en Windows que se llama administrador, es una mejor práctica cambiar esa cuenta, como también en Linux. Establecer una contraseña bastante segura, como acabo de mencionar, y limitar la creación de cuentas adicionales, al menos que no sea pues algo que se necesite. También es extremadamente importante que la mayoría de los sistemas, tanto en la nube como locales, se implemente un sistema de doble factor, de MFA, ¿verdad? Multi-Factor Authentication, principalmente para estas cuentas de administradores que tienen tanto poder. Realmente para la mayoría de los hackers, el apoderarse de una cuenta de administrador es apoderarse de un botín, porque digamos que una persona maliciosa que tenga acceso a una cuenta de administrador, pues prácticamente tiene la llave del reinado, del castillo, si se quiere decir así. Los errores, por ejemplo, cometidos en la configuración que podrían dejar el sistema abierto a ataque. Por ejemplo, el no limpiar las transferencias de zona en un servidor de DNS, lo que es el Zone Transfer, ¿verdad? De tal manera que un hacker pueda transferir todos los records de un servidor de DNS, pues sería un grave problema. El cifrado débil, es decir, si utilizamos la encriptación, pues es justo que utilicemos un cifrado que sea fuerte, ¿verdad? Que no sea fácil de romper. Los protocolos inseguros es otra manera de configuraciones débiles. Debe utilizarse, por ejemplo, el protocolo HTTPS en lugar del HTTP, es decir, el 443, el puerto en vez del puerto 80. Hay que evitar utilizar protocolos como, por ejemplo, Telnet o FTP, que son protocolos pues bastante débiles. Otro problema de configuración débil es la configuración predeterminada. Hay que revisar la configuración predeterminada de un sistema o aplicación y buscar la configuración predeterminada que puede poner en riesgo el sistema. Se han dado casos de incluso enrutadores de Cisco que los administradores han dejado con el password que viene de fábrica, y eso realmente es un grave problema. Por ejemplo, las versiones anteriores de Windows Server, servidor de Windows, tenían el software del servidor de web, lo que es el IIS de Microsoft instalado de forma predeterminada. Hoy en día la mayoría de los, o mejor dicho, Microsoft ha implementado que cuando usted instala un servidor de Windows, solamente instala los servicios básicos que el sistema necesita para funcionar. Entonces luego usted instala los servicios que va a necesitar. Muy importante tenerlos en cuenta. Y por último, en la lista, puertos y servicios abiertos que no son necesarios.
tenemos que asegurarnos de limitar los servicios que se ejecutan en un sistema, lo que reduce, ¿verdad?, los puertos que estén abiertos en un sistema. Si, por ejemplo, un sistema, un servidor, no necesitamos comunicarnos a través del Remote Desktop, ¿verdad?, lo que es el protocolo RDP con el puerto 3389 para conectarnos remotamente, pues ese servidor no debería tener ese puerto abierto. Muchos empleados, principalmente del departamento de TI, y empleados con ¿verdad?, conocimiento de tecnología, instalan programas como TeamViewer, ¿verdad?, que son programas que se utilizan para accesar a una compañía remotamente, y estos programas pues instalan protocolos que son débiles y que pueden poner en riesgo, ¿verdad?, una compañía. También hay riesgos al trabajar con compañías, ¿verdad? Compañías de terceros. Obviamente todos los que trabajamos en una compañía y que trabajamos en el asunto de TI y de seguridad, pues tenemos que interactuar y trabajar con otras compañías, con vendedores. Es prácticamente imposible, ¿verdad?, trabajar en esta industria o en cualquier compañía sin tener que lidiar con terceros. Entonces, las acciones realizadas por estas empresas de terceros con las que pueden dejar a su empresa vulnerable, es decir, pueden estas compañías, dependiendo de sus acciones y cómo se desempeñan, pues poner en riesgo las compañías, nuestra compañía con las cuales ellos están trabajando. Entonces, algunos, por ejemplo, de los errores más comunes, está lo que, o mejor dicho, lo que tenemos que tener en cuenta es la gestión de proveedores, ¿verdad? Que es la forma en que un proveedor administra sus productos, pues puede presentar vulnerabilidades y en su entorno, y que utiliza los productos de ese proveedor. Entonces, por ejemplo, cómo se integra el sistema de un proveedor en su red. Esto hay que conocerlo. Cómo utiliza, por ejemplo, ese proveedor protocolos seguros. De la misma manera, como acabamos de mencionar, de que nosotros debemos utilizar protocolos seguros, tales, ¿verdad?, como HTTPS, SSH, etc. Bueno, eso también aplica a las empresas que interactúan con nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que ellos utilizan esos protocolos seguros? Esas son preguntas que hay que hacerlo cuando se va a contratar cualquier servicio, a comprar productos de un tercero. Necesita, por ejemplo, una cuenta en la red. Hay muchos casos en que estamos haciendo un proyecto y necesitamos crear cuentas en nuestras redes para dar acceso a ese vendedor. Y qué tipo de cuenta se necesita. Y luego que ese empleado, o mejor dicho, ese vendedor ya termina con ese proyecto, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que esa cuenta sea eliminada. Si un producto es más antiguo, es posible que el proveedor ya no admita el producto, que no dé soporte. Eso es un grave problema. Un producto que ya no es compatible, por ejemplo, ya no tiene parches creados, lo que significa que podría estar abierto a ataques de día cero y otros ataques. Otro problema muy común hoy en día, de hecho, han sucedido grandes ataques, como el ataque de SolarWinds, que no hace mucho que ocurrió, ¿verdad? Si usted está trabajando con un proveedor que no sigue las mejores prácticas de seguridad, pues recibirá un producto del proveedor que quizás se ha visto comprometido y que luego se conectará a su red. Otro problema muy común, o mejor dicho, riesgo de tercero que tenemos que tener en cuenta, es el desarrollo de código subcontratado. El código de aplicación no seguro es una gran causa de vulnerabilidades en un sistema hoy en día y siempre. La mayoría de los problemas realmente de seguridad vienen desde software no seguro, ¿verdad? Entonces, externalizar
el desarrollo de un componente para ser utilizado por sus aplicaciones, podría ser que no sean seguras, ¿verdad? Si la empresa subcontrata o no sigue las prácticas de codificación segura. Y en la mayoría de los casos, la mayoría de los programadores se concentran más en el funcionamiento del programa. La seguridad debe incluirse desde el principio de un proyecto, desde la planeación. Y pues en muchos casos, principalmente compañías medianas, pequeñas, que no tienen un sistema de seguridad establecido, pues sucede que hay muchas aplicaciones vulnerables. Por último, en esta sección, otro componente importante es lo que es el almacenamiento de datos. Es muy probable que estemos almacenando datos con una empresa de tercero, tal vez como un sitio alternativo para almacenar copias de seguridad de datos. Hay que verificar que la compañía de tercero esté asegurando el sistema que contiene sus datos, pero también hay que tomar medidas propias para garantizar que los datos estén encriptados y que solo su empresa pueda descifrar los datos. Lo que quiere decir que es muy importante tener, por ejemplo, una copia de seguridad fuera de su compañía, de tal manera de que si hay un evento catastrófico en su compañía, que usted pueda tener acceso a esa información. Pero al mismo tiempo es importante que esa información esté segura, de tal manera de que otra compañía o un empleado malicioso de otra compañía pues no vaya a poner en riesgo ¿verdad? La confidencialidad, disponibilidad o integridad de sus datos. La falta de una estrategia de parches es una de las principales razones para que los sistemas pues sean vulnerables, ¿verdad? Porque un parche tiene las correcciones de seguridad para las vulnerabilidades conocidas. Hay que asegurarse de aplicar parches a lo siguiente, a estos elementos que están aquí y hacerlo de manera regular. Los parches no solamente se aplican al sistema operativo, sino que también debemos aplicar actualizaciones al firmware en dispositivos como servidores, enrutadores, conmutadores y cualquier otro dispositivo de hardware que pueda existir dentro de su empresa. Obviamente el sistema operativo, que es uno de los componentes que pues actualizamos más regularmente, es extremadamente importante y tenemos que hacerlo de manera regular. Entonces pues el manejo de gestión de parche debe ser automatizado, ¿verdad? Esa implementación y como dije pues debe ser de manera regular. Microsoft tira sus parches el segundo martes de todos los meses. Entonces muchas compañías, incluyendo compañías para las que trabajo y las que he trabajado, normalmente entonces ese fin de semana, después de ese segundo martes de cada mes, pues hay que trabajar con esos parches y eso es de manera religiosa. Muchos casos de brechas que han sucedido y cuando se hace un análisis para ver por qué sucedió ese problema, nos damos cuenta que fue porque habían algún servidor, alguna aplicación que no fue parchada. Y como acabo de mencionar, no solamente el sistema operativo, sino también que cualquier aplicación que se utilice en la compañía, todas las aplicaciones en un momento u otro tienen sus updates y tenemos que asegurarnos de que esas aplicaciones también estén parchadas. Una vulnerabilidad en una aplicación puede hacer que todo el sistema operativo sea vulnerable a un ataque. Los sistemas obsoletos, sistemas viejos, legacy systems, ¿verdad? Como decimos, son algo que
que debe observar, que debe vigilar, que si lo tienes en su red, ya que muchos de estos sistemas viejos pues no tienen soporte del proveedor, lo que significa que lo más probable es que ya no estén parcheados, ¿verdad? Además, un sistema obsoleto puede estar utilizando protocolos más antiguos que no son seguros. Es importante que si está utilizando estos sistemas obsoletos en su red, pues busque cementar la red, colocarlo, ¿verdad?, en su propio segmento de red para ayudar a mitigar o a reducir las posibilidades de que los sistemas sean atacados. Una empresa que no aprende a gestionar las vulnerabilidades que existen en un sistema podría enfrentarse a situaciones desastrosas, ¿verdad?, con relación a las vulnerabilidades. Entre esos casos que pueden suceder, tenemos, por ejemplo, lo que es la pérdida de datos, ¿verdad? Una vulnerabilidad en el sistema puede hacer que pierda el acceso a los datos. Por ejemplo, un atacante podría explotar la vulnerabilidad y eliminar los datos o cifrarlos con ransomware, como sucede muy a menudo en grandes empresas. Las violaciones de datos, ¿verdad? Una violación de datos ocurre cuando una persona no autorizada obtiene acceso a datos confidenciales. Esta violación de datos también se conoce como la fuga de datos o derrame de datos, o en inglés data breach. La violación de datos puede incluir información como registros de salud, datos financieros y propiedad intelectual. El impacto, ¿verdad?, de una violación de datos podría ser desastroso para cualquier empresa debido al costo de investigar y recuperarse de la violación de estos datos. Pero la compañía también podría ver daños en su reputación y, por supuesto, también daños legales. Si usted no utiliza el due care, el due diligence, hay compañías y CEOs de compañías que prácticamente han ido a la cárcel por este tipo de asuntos, principalmente compañías del gobierno y compañías públicas y ese tipo de cosas. La exfiltración de datos se produce, ¿verdad?, cuando alguien transfiere datos a través de una computadora a una red sin permiso para hacerlo. Por ejemplo, de datos confidenciales que un atacante puede querer transferir desde un sistema como datos financieros, como los números de tarjeta de crédito, información de identificación personal, lo que conocemos como el PII, por sus siglas en inglés, y nombres de usuarios y contraseña, por supuesto, que es uno de los activos que más buscan los criminales. Para evitar la exfiltración de datos, puede hacer varias cosas. Primero, lo que es deshabilitar los puertos USB, ¿verdad? Esos puertos de almacenamiento portátil, principalmente cuando se quiere evitar que quizás un empleado, alguien interno de la compañía, pueda exfiltrar datos. Esas unidades flash de USB son bastante peligrosas cuando tiene que verse con la exfiltración y la confidencialidad de los datos. Se puede deshabilitar esas unidades, ¿verdad?, para que eso no suceda. O también pueden utilizarse tecnologías y funciones de prevención de pérdida de datos como el DLP, Data Loss Prevention, por sus siglas en inglés, ¿verdad?, para bloquear la copia o el envío por correo electrónico de datos confidenciales fuera de la organización. Más adelante vamos a ver una demostración de cómo configurar una política de DLP en Microsoft Azure
o en Windows, Microsoft 365, ¿verdad? Para evitar la exfiltración de correos electrónicos y de otras aplicaciones. Otro problema que debemos mencionar es el robo de identidad, que es una vulnerabilidad en un sistema. Podría resultar en este robo, ¿verdad?, de identidades, donde se roba la información personal sobre una persona, lo que permite al atacante asumir la identidad de la víctima. De hecho, en los Estados Unidos principalmente este es un gran problema, y anualmente son miles de millones de dólares que se pierden con relación al robo de identidad. La pérdida financiera, por supuesto, una vulnerabilidad pues podría resultar en grandes pérdidas financieras debido a muchas razones. En primer lugar, la vulnerabilidad puede permitir que el atacante bloquee los sistemas de producción, lo que resulta en la pérdida de ingresos, como un ataque de DOS, por ejemplo. Pero también está el costo de recuperar los sistemas y el costo intangible, lo que es la reputación, ¿verdad?, de una compañía, que muchas veces es muy difícil de medir y de recuperar. Daños a la reputación, ¿verdad?, como acabamos de mencionar, es una vulnerabilidad que una vulnerabilidad puede explotar, ¿verdad?, y resultar en un compromiso del sistema que podría causar daños a esta reputación que ya hemos mencionado. Los clientes pueden optar por no hacer negocios con su empresa, por ejemplo, si sienten que sus datos no están seguros, y pues por consiguiente esto también llevaría a una gran pérdida financiera. Por último, la pérdida de disponibilidad. Una vulnerabilidad podría, por ejemplo, resultar en la pérdida de sacar un sistema fuera de servicio. Por ejemplo, una vulnerabilidad podría, en una base de datos, hacer que la aplicación web de comercio electrónico no pueda mostrar, por ejemplo, los productos o pedidos en línea. Vamos a suponer que usted esté tratando de comprar un producto en Amazon, y que ese producto que está en un backend, en una base de datos, en el ecosistema de Amazon, si no está disponible, prácticamente usted se va a desesperar y va a buscarlo por otra parte. Y como son cientos de miles de personas que se comunican a una página electrónica como Amazon en cualquier momento, pues obviamente esto pudiera ser una pérdida muy cuantiosa. Es importante mencionar que para asunto del examen, casi seguro que le va a salir pregunta con lo que es la exfiltración de datos, ¿verdad?, que es la transferencia, como dijimos, de datos desde una computadora sin permiso, y que puede reducir este riesgo. Lo importante es que cuando en una pregunta le aparezca exfiltración, para evitar eso, recuérdense que el DLP y deshabilitar las unidades de USB es muy importante. Prácticamente esos son los dos elementos o contramedidas, ¿verdad?, los controles más importantes para evitar lo que es la exfiltración de datos. Los sistemas y las redes pueden verse comprometidos de muchas maneras, pero también es importante entender, ¿verdad?, que la mayoría de estos exploits y de estos ataques se dirigen a un número, digamos, a un puñado de problemas de seguridad que podemos identificar y abordar. En esta sección vamos a tratar, ¿verdad?, las estrategias para solucionar problemas de seguridad comunes y resultados comunes en diferentes tecnologías de seguridad. También vamos a tratar, ¿verdad?, lo que son
algunas recomendaciones y guías comunes de seguridad que las organizaciones utilizan para desarrollar sus estrategias de seguridad. Bien, entonces vamos a hablar de problemas, por ejemplo, como lo que es la configuración débil o la configuración incorrecta, ¿verdad? Muchos incidentes de seguridad ocurren debido a problemas de configuración incorrecta o configuración de seguridad débil. Por ejemplo, una compañía o digamos, una pequeña empresa puede configurar una red inalámbrica utilizando un enrutador inalámbrico y no cambiar ninguno de los valores predeterminados. Hay incluso en redes del hogar, hay personas que compran un enrutador, lo instalan, está funcionando, pero dejan las contraseñas que vienen por default de fábrica, y obviamente eso puede ser un grave problema. Esto sucede muchas veces en pequeñas empresas, como acabo de mencionar, donde no hay un equipo de tecnología, ¿verdad? En personas encargadas de eso, y la persona, pues como funcionó, pues lo dejan así. Otro problema, entonces pues obviamente ese es un problema, pero es fácil de solucionar. Tenemos que asegurarnos de que esos dispositivos que compramos pues no tengan esas contraseñas predeterminadas. Otro problema muy común es credenciales no cifradas, o mejor dicho, texto sin cifrar. Por ejemplo, muchas tecnologías y protocolos de Internet no cifran el tráfico de red de forma predeterminada, incluido el nombre de usuario, ¿verdad? Y las contraseñas utilizadas para iniciar sección en el dispositivo. Entonces hay que asegurarse de utilizar tecnología de cifrado como el TLS, el VPN y versiones seguras de protocolo, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Principalmente hoy en día que estamos trabajando mucho desde la casa debido a la pandemia, el uso de tecnología como un VPN para conectarnos de manera segura, pues es muy importante. Y hay que tener en cuenta que si usted baja un programa de estos VPN gratis que hay en el internet, también eso puede tener problemas. Obviamente, una compañía pues tiene que asegurarse que los productos y servicios que utiliza pues sean seguros. Los registros y anomalías de evento, por ejemplo. Al mirar y observar los registros de evento y los registros de seguridad, los logs, ¿verdad? En nuestras computadoras y dispositivos, debemos asegurarnos de que, o debemos, mejor dicho, estar atentos a los eventos abnormales que aparecen en el registro. Entonces, pues, aunque normalmente solamente buscamos en estos registros cuando hay algún problema, pues hay servidores y dispositivos donde es una buena práctica normalmente pues revisar estos logs. Cualquier actividad sospechosa debe investigarse más a fondo. Desde un punto de vista de configuración incorrecta, pues hay que comprobar que el registro está habilitado y que sabe dónde se almacenan los registros para su sistema y dispositivo. Es muy importante que estos logs los analicemos normalmente para ver si hay algún problema. Recuerden que todo lo que se hace en una computadora queda registrado, y estos logs pues son una forma muy importante de eso. Más adelante pues veremos una demostración de cómo investigar algunos de estos logs principalmente desde el punto de vista de la ciberseguridad. Problemas de permiso, por ejemplo, no configurar los permisos adecuados en los recursos es una razón común por la que los ataques internos son tan exitosos. Que de hecho, cuando muchos profesionales de la seguridad, cuando hablamos de problemas de seguridad, solamente nos concentramos en los ataques externos, pero según las estadísticas, casi el 65% de muchos de los grandes ataques tienen un componente interno, a veces un empleado descontento. Hoy en día, por razones de dinero, donde a un atacante pues
a un empleado se le ofrece gran cantidad de dinero para que dé información confidencial que pueda ayudar a un ataque. Entonces, los ataques de dentro de una compañía realmente son comunes. Hay que asegurarse de revisar los permisos de recursos, ¿verdad?, de forma regular y solo otorgar los permisos que sean necesarios, lo que hemos hablado ya, lo que es el principio de privilegios mínimos. También hablaremos más adelante lo que es el caso de privilegios que se acumulan con el tiempo, empleados que cambian de posición y que esos permisos no son pues modificados de acuerdo a la posición y van acumulando permisos innecesarios. Eso puede traer grandes consecuencias. La violación de acceso es también un grave problema que consiste, ¿verdad?, en cuando alguien que no está autorizado para acceder a un sistema obtiene acceso. Hay que asegurarse de requerir a la autenticación antes de que alguien pueda obtener acceso a una red, un sistema, es decir, no dejar estos sistemas abiertos y asegurarnos de que el tráfico de inicio de sección esté cifrado, utilizando protocolos, ¿verdad?, como hemos hablado de SSH o TLS. Configurar los permisos en los recursos para asegurarnos de que nadie pueda obtener acceso a un recurso que no debería obtener acceso. Eso lo hablaremos con más detalle en un capítulo más adelante, donde hablaremos sobre el manejo de la identidad. La emisión de certificados, por ejemplo, que son archivos electrónicos que contienen claves utilizadas para cifrar la comunicación. Estos certificados deben utilizarse para proteger el tráfico de web, por ejemplo, el tráfico de correo electrónico y la comunicación de servidor a servidor. Como mínimo, pues tenemos que asegurarnos de que los certificados que se utilizan, en primer lugar, que no hayan caducado, que no hayan expirado, que no hayan sido revocados y que son de una entidad de certificación de confianza. Hay algunas compañías que incluso dan certificado gratis, ¿verdad? Y pues hay que tener en cuenta que esos certificados pueden ser vulnerables. Hemos hablado ya de lo que es la exfiltración de datos, que se produce, ¿verdad?, cuando alguien transfiere información de un sistema a otro, y que dos controles muy importantes para evitar eso es deshabilitar los puertos de USB y implementar o bloquear utilizando tecnologías como DLP, Data Loss Prevention. Por último, en esta sección hablaremos de lo que es dispositivo mal configurado, ¿verdad? Una configuración incorrecta del dispositivo, pues obviamente es una vulnerabilidad y es una de las principales razones por las que los atacantes pueden obtener acceso a sistemas a los que no deberían poder acceder. De hecho, muchos de los grandes ataques y las brechas que han ocurrido en el Internet han sido debido a mal configuración de administradores de sistemas, del departamento de TI, de administradores de seguridad, etc. Es decir, muchos de estos ataques hay errores humanos. Normalmente nos concentramos en los hackers y creemos que los hackers tienen, que son genios y que tienen un don supernatural, y realmente no es así. En la gran mayoría estos ataques se producen porque el sistema o el activo, ¿verdad?, el dispositivo, el que se ha atacado, o la persona tienen una vulnerabilidad. Por ejemplo, en cuanto a las personas, utilizamos passwords débiles, utilizamos un password para todo, tanto para uso personal como en el trabajo, lo cual nunca debería ser. Entonces, cuando vamos a una de esas páginas en el Internet que han sido hackeadas, pues nuestras credenciales están en el dark web, ¿verdad?, en la red oscura. Entonces, los criminales, pues,
tienen acceso a estas credenciales y con esas credenciales entonces pues van y atacan sistemas. Entonces realmente no es que estos hackers son unos superdones y que son unos genios, es simplemente que hay muchas vulnerabilidades, muchas debilidades, mucho descuido y como profesional de la seguridad pues tenemos que cuidar de estas cosas. Algunas de las soluciones, ¿verdad?, a muchos de los problemas de los que ya hemos hablado, podemos resolverlo con prácticas como, por ejemplo, asegurándonos de que los cortafuegos se utilizan para dividir la red en diferentes segmentos de red. Un firewall con reglas mal configuradas permite a los usuarios acceder a segmentos de red a los que no deberían tener acceso, por ejemplo. Debemos asegurarnos de que el firewall de cada segmento de red esté configurado para controlar qué tráfico puede pasar a través del firewall para llegar a ese segmento de red específico. Los dispositivos de filtrado de contenido, por ejemplo, se utilizan para controlar a qué contenido en Internet pueden acceder los empleados. Si las reglas de filtrado de contenido no están configuradas correctamente, los usuarios podrían estar visitando sitios no seguros y hacer que el código se ejecute en sus sistemas. Los puntos de acceso inalámbrico, por ejemplo, y los enrutadores domésticos inalámbricos suelen estar mal configurados, como ya hemos hablado. Hay que asegurarse de revisar la configuración de sus puntos de acceso inalámbrico y asegurarse de que ha configurado características como el filtrado de MAC, el cifrado de WPA2, ¿verdad? WPA2 y una clave de cifrado segura y de que ha modificado la contraseña de administrador predeterminada, como ya hemos mencionado. Una de las principales razones de los incidentes de seguridad es la configuración de la seguridad. Por ejemplo, un administrador de red puede configurar el cifrado de la red inalámbrica, pero elegir un método de cifrado más débil o tal vez usar una clave de cifrado muy débil. Tenemos que asegurarnos de revisar todas las configuraciones de seguridad en los dispositivos, como las normas de control de acceso, las contraseñas, las claves de cifrado, los algoritmos de cifrado y cualquier función de filtrado que pueda estar disponible. Otro aspecto muy importante es lo de problemas de personal. Usted puede configurar los mejores ajustes de seguridad en sus dispositivos y aún pueden ser fáciles de piratear, ¿verdad?, de hackear, si no se centra en capacitar a los empleados para que sean conscientes y capaces de manejar asuntos de seguridad. También debe pues estar atento a las amenazas internas, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Continuando con los problemas de personal que acabamos de mencionar, los siguientes son consideraciones clave de seguridad que involucran, ¿verdad?, problemas de personal, valga la redundancia. Por ejemplo, la violación de políticas. Muchos incidentes de seguridad ocurren porque los empleados violan las políticas de seguridad de la empresa. Hay que asegurarse de educar a los empleados sobre las políticas de seguridad y por qué están vigentes. Es menos probable que los empleados violen las políticas de seguridad si entienden por qué existen las políticas y cómo el cumplimiento de ellas protege a la empresa y sus activos. La amenaza insider o el insider threat, ¿verdad? La mayoría de las empresas se centran
en los cortafuegos como su protección de seguridad. Y eso es muy importante, por supuesto, pero también debe proteger los activos de la empresa de amenazas internas como los empleados descontentos, por ejemplo. Hay que asegurarse de usar la autenticación, los permisos y las listas de acceso a la, ¿verdad? A la lista de control de acceso a que tienen esos empleados. También debemos asegurarnos de implementar software de anti-malware para proteger los sistemas internos de virus y otros programas maliciosos. Hemos hablado del gran problema de la ingeniería social y en ese sentido, pues, hay que educar a los empleados sobre los ataques comunes de ingeniería social para que puedan identificar si están siendo blanco de este tipo de ataques. La educación es la clave para protegerse contra los ataques de ingeniería social, ya que realmente no hay controles técnicos que puedan pues parar estos tipos de ataques. Las redes sociales, eduque a los empleados sobre qué información se puede y no se puede publicar en las redes sociales. Debe tener políticas estrictas que restrinjan las fotos del lugar de trabajo que se publican en las redes sociales porque pueden contener información confidencial. Obviamente esto depende del tipo de compañía, de la industria en la que usted trabaje. En mi compañía, por supuesto, tenemos, por la industria en la que trabajo, tenemos políticas muy estrictas para este tipo de cosas y de hecho, pues, no tenemos acceso a esas redes sociales, pues todo ese contenido es bloqueado. Por ejemplo, una imagen en un empleado sentado en su escritorio también puede mostrar un documento confidencial abierto en la pantalla, ¿verdad? En segundo plano, o un documento en el escritorio. Y eso puede ser un gran problema de confidencialidad. El correo electrónico personal es un gran problema. Muchos empleados utilizan su cuenta de correo electrónico personal en el trabajo y podrían utilizarla para enviar por correo electrónico los datos de la empresa fuera de la empresa, ¿verdad? Obviamente, como acabo de mencionar, todo depende de la compañía. En una compañía de alta seguridad, y pongo como mi ejemplo, por ejemplo, en mi compañía el uso de correo personal no es permitido. Nosotros bloqueamos todo lo que son esos correos personales, lo que Gmail, Hotmail, Yahoo y ese tipo de cosas. Nadie puede utilizar correo personal en la empresa, pero obviamente es un caso único, todo depende, cada empresa es única y tiene sus propios requisitos y sus propias medidas, ¿verdad? Debemos asegurarnos, como hemos hablado, de utilizar funciones como DLP para protegernos contra fugas de datos. También hay que tener en cuenta el almacenamiento personal en la nube que los empleados pueden utilizar para transferir datos hacia y desde el trabajo. Entonces, una compañía que se preocupe por la filtración de datos, pues obviamente restringe todo este tipo de tecnología. Puede, por ejemplo, considerar la posibilidad de bloquear el acceso a estos sitios en el firewall o en el dispositivo, ¿verdad? En los dispositivos hay muchos programas, lo que son el manejo de MDM, dispositivos, los proxy, ¿verdad? Etcétera, que podemos utilizar para filtrar todo este tipo de contenido. Hay otras compañías que quizás por lo que hacen, por la forma en cómo se manejan, pues no tienen control de este tipo de cosas, pero de luego todo depende de la empresa en la que usted trabaje. Para asunto del examen, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Obviamente, cuando hablamos de seguridad, hay diferentes normas
y diferentes industrias y diferentes requisitos, pero es muy importante tener esto muy presente para asuntos de la certificación. El software es otra área de preocupación con respecto a la seguridad. Debe tener en cuenta todos estos problemas que vamos a mencionar aquí a continuación. Por ejemplo, lo que es el software no autorizado. Las organizaciones deben tener políticas estrictas en cuanto a qué software puede o no ¿verdad? Ejecutarse en los sistemas de la empresa. Lo que es el famoso whitelisting o la lista blanca de aplicaciones, la cual se refiere a definir qué software puede ejecutarse en un sistema y qué software no. Puede utilizar una herramienta como por ejemplo Windows App Locker como parte de la directiva para restringir qué software puede ejecutarse en un sistema. También hay muchos programas de terceros, ¿verdad? Que ayudan a que las personas no puedan instalar software que no sea permitido. Además, la mayoría de las personas que no tienen cuenta de administrador, pues no tienen, ¿verdad? Los permisos para instalar software, pero hay muchas personas, principalmente el departamento de TI, que tiene cuenta de administrador, que muchas veces instalan aplicaciones no autorizadas. El personal de seguridad debe vigilar de que no sea así. Un grave problema también es, obviamente, lo que es la desviación del baseline. Una base de línea de seguridad es un estado de seguridad definido del que los sistemas no deben desviarse. Por ejemplo, como acabamos de decir, si el sistema de seguridad dicta de que cierto software no puede estar instalado en una computadora o que no se puede instalar software que no sea definido por la compañía, si un empleado viene e instala un software que no está dentro de ese baseline, dentro de esa lista, entonces pues está rompiendo y se está desviando de esa base de línea. Cualquier modificación de un sistema que pueda abrir el sistema y hacerlo menos seguro, pues debe ser examinada primero y monitoreada de cerca si se implementa. Las organizaciones pueden utilizar, por ejemplo, tecnologías como la configuración de estado deseado de PowerShell, lo que es el DSC, para evitar, por ejemplo, cambios en un sistema que se desvía de la base de línea. Hemos hablado de que hay software que monitorean, ¿verdad? Y que pues restringen la instalación de ese software no permitido. La violación del cumplimiento de licencia es un grave problema, ya que las empresas pueden enfrentar grandes multas si determinan, ¿verdad? Que no cumplen con la licencia de software. Hay herramientas disponibles que le permiten realizar un seguimiento de la instalación del software y garantizar que no acceda el número de instalaciones con licencias permitidas. Hay muchos software que no restringen la instalación de manera técnica del software, pero es un asunto de integridad y de ética profesional, ¿verdad? Utilizar software de manera ilegal. Como profesional de la seguridad, usted debe ser una persona, de hecho, todas estas compañías que dan certificaciones de seguridad como CompTIA, ISACA, IC Square, pues uno de los reglamentos para estas certificaciones es que usted tiene que ser una persona, ¿verdad?, con asuntos de ética, debe tener ética, debe ser una persona íntegra. La gestión de activos, una vez que un sistema se coloca en producción, ahí no termina todo, ¿verdad? Debe mantener ese sistema para mantenerlo seguro. Mantener los sistemas de forma centralizada es la clave del éxito con la gestión de activos. Utilizando, por ejemplo, productos como los GPO, ¿verdad?
Group Policy Object de Microsoft, también Microsoft Endpoint Configuration Manager, que se utiliza en Microsoft Action para administrar la implementación de configuraciones, revisiones, controladores y aplicaciones. Por último, los problemas de autenticación. Tenemos que asegurarnos de que las aplicaciones estén configuradas para la autenticación de la manera más segura que alguien, ya que alguien, ¿verdad?, no pueda pues aprovechar el tráfico de autenticación y obtener acceso a la red utilizando las credenciales utilizadas por la aplicación, lo que prácticamente hemos hablado de la encriptación de secciones utilizando certificados y tecnologías como el TLS y el SSL. Debemos asegurarnos de que las aplicaciones utilizan sus propias cuentas y no cuentas predeterminadas, como la cuenta del sistema o la cuenta, por ejemplo, en SQL, que utiliza la cuenta SA, ¿verdad?, que viene predeterminada al conectarse a una base de datos. Es importante pues que cada quien tenga una cuenta única, de tal manera que si sucede algo, pues haya accountability, haya responsabilidad. Recuerden que hemos hablado en otras ocasiones que un elemento muy importante es lo que es el accountability o la responsabilidad, para que cuando hay una violación de seguridad, pues si usted tiene una cuenta única, o mejor dicho, la persona tiene una cuenta única, pues podamos rastrear ese evento. Continuando, ¿verdad? Esta es otra lista de tecnologías esenciales de seguridad con la que usted debe estar bien familiarizado para asunto de la certificación. Así es que pues le aconsejo que profundice un poco más en alguna de estas tecnologías en su libro de texto, lo que son los HIDs o los HIPs por sus siglas en inglés, ¿verdad? Un sistema de detección y de detección de instrucciones basados en host, como los HIDs. Hay de estos sistemas que son basados en redes y basados en hosts. En este caso estamos hablando exclusivamente de lo que son basados en hosts. Los programas de antivirus que todos conocemos, pero ya a nivel, por ejemplo, empresarial, hay programas que manejan en una consola central todo lo que tiene que ver los programas de antivirus de todas las computadoras. Debe estar familiarizado con tecnología de comprobación de integridad de archivos para verificar cuando un archivo ha sido modificado, herramientas avanzadas malware, los UTM, por sus siglas en inglés, los Unified Threat Management, que son pues sistemas que unifican la gestión de todo esto ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con antivirus, malware, patch management, todo unificado en un solo sistema. Debe familiarizarse con lo que es la prevención de ejecución de datos o DEP, por sus siglas en inglés, que de hecho el sistema operativo de Windows viene con eso ya preconfigurado, de tal manera que el sistema pues no pueda ejecutar un dato que pueda dañar el sistema operativo. Más adelante vamos a ver eso. Y por último, debe estar familiarizado con lo que son los firewalls de aplicaciones web, es decir, cortafuegos de capa 7 para proteger exclusivamente aplicaciones basadas en la web. Esto ha sido más que un resumen, pero obviamente es importante que profundice en su lectura de su libro de guía para la certificación del Security Plus. También podrían existir, o mejor dicho, existen una serie de vulnerabilidades comunes en entornos de la nube, y la mayoría de ellas se ocupan
de la configuración, ¿verdad? De errores, ¿verdad? Pero obviamente muchas compañías hoy en día tienen presencia en la nube, entonces pues hay que entender que las vulnerabilidades que hemos hablado, no solamente locales en esta empresa, sino que también si tenemos servicio en la nube, pues tenemos que tener eso en cuenta. Hay muchas de estas vulnerabilidades que son comunes, hay otras que son específicamente, en verdad, que son específicamente en la nube. Por ejemplo, hemos hablado de los puertos abiertos. Bueno, los puertos abiertos es un problema tanto local como para aplicaciones de la nube. Hemos hablado de que, por ejemplo, el protocolo de RDP, las máquinas virtuales, si hay puertos que no necesitan estar abiertos, pues tenemos que identificarlo y pues cerrar esos puertos. Métodos de autenticación. ¿Cómo nos conectamos a esos servicios de la nube? ¿Utilizamos solamente el username and password o utilizamos el método de más de una autenticación como MFA, por ejemplo? De hecho, Microsoft tiene tecnologías donde ni siquiera hay que utilizar un username and password. Vamos a ver más adelante donde puede utilizar un Microsoft App, por ejemplo, la aplicación de autenticación de Microsoft. Hay otros sistemas, puede utilizar un sistema biométrico y no hay que utilizar, de hecho, Microsoft, la mayoría de los empleados de Microsoft tienen otros métodos de autenticación que no es utilizando un usuario y contraseña. Más adelante vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona eso. Política de acceso condicional, que es muy común en Microsoft Azure y Office 365, donde nosotros pues podemos crear estas políticas donde simplemente son reglas de que, por ejemplo, si usted está en tal red, usted puede comunicarse a través de la aplicación, de lo contrario no. Si usted no está dentro de la compañía para conectarse a esta aplicación, también tiene que utilizar multifactor. Entonces, estas políticas de acceso condicional son muy comunes. De hecho, la utilizamos en mi compañía y en casi todas las compañías que he trabajado en cuestiones de Office 365, pero que no son tan fáciles de implementar en una red, en una compañía que tenga todo, ¿verdad? On-premises, como decimos, que sea local. También hemos hablado de demasiados privilegios. Esto es un problema que afecta tanto a asuntos de la nube como a asuntos locales. Una persona con demasiado privilegio, un empleado con demasiado privilegio, pues eso puede tener problemas. Por ejemplo, en Microsoft Azure, en Office 365, se utiliza el concepto del Global Administrator. Entonces, un Global Administrator, un administrador global, es un administrador que tiene pues la capacidad de, tiene acceso a toda la compañía y pudiera causar grandes daños dado caso de que alguien pues tenga acceso a esa cuenta. Entonces, en ese sentido, de hecho, Microsoft recomienda que en una compañía no hayan más de 5 Global Administrators, es decir, que no hayan más de 5 personas. Veremos adelante. Y que no hayan menos de 2, es decir, de 2 a 5 personas. 2 porque si solamente hay un Global Administrator y esa persona pierde acceso a esa cuenta, entonces va a estar totalmente la compañía bloqueada y va a haber un problema de disponibilidad. Bien, entonces veremos algunos ejemplos más adelante, ya que el asunto de la nube es una cuestión principalmente en los Estados Unidos, es muy común, prácticamente es algo que se ha acelerado bastante con esto de la cuestión de la pandemia y los trabajos remotos, y la mayoría de las compañías pues
tienen una presencia por lo menos híbrida, donde tienen sistemas tanto internos como en la nube, y hay muchas compañías que están pues con proyectos y planes para tener muchos servicios en la nube. De hecho, las tecnologías de la nube es una de las tecnologías más calientes y más demanda ahora mismo. Es decir, que los conocimientos de la nube, tener conocimiento avanzado de la nube como Microsoft Azure, como Amazon AWS, son pues... hay muchos roles, mucho trabajo, también en el área de seguridad con referente a la nube. Bien, entonces, ¿qué tratamos en esta sección? Hablamos acerca de las razones que conllevan, ¿verdad?, a que los sistemas sean vulnerables, entre ellos las configuraciones débiles, los riesgos de terceros, las vulnerabilidades en la administración de parches y el problema con las plataformas obsoletas o los legacy systems. También hablamos lo importante que es el comprender el impacto de las vulnerabilidades y hablamos y discutimos problemas comunes de seguridad y salida del dispositivo, tales como la solución de problemas comunes de seguridad, problemas de aplicaciones, analizar e interpretar el resultado de tecnologías de seguridad. Y por último, cubrimos vulnerabilidades basadas en la nube, ¿verdad?, en comparación con vulnerabilidades locales. Esta es la primera parte de varias secciones del el capítulo 5, donde tratamos acerca de vulnerabilidades, ¿verdad?, con respecto a la ciberseguridad.